Hola, buenas tardes. Estamos con el maestro Agustín Covarrubias. Vamos a charlar respecto del tema de usucapión. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede dar un concepto de usucapión? Claro que sí. Pues un concepto de usucapión es muy básico: adquirir la propiedad de una cosa que yo he estado en posesión por un tiempo determinado. Bien. Maestro, la ley hace un distingo entre poder usucapiar los bienes muebles de los inmuebles. Claro que sí, incluso la ley establece concretamente que se pueden usucapiar los bienes muebles y los bienes inmuebles. Para el caso concreto de los bienes inmuebles se requiere un tiempo. Si es de buena fe, 5 años; si es de mala fe, será de 10 años. Para los bienes muebles se requieren 3 años de buena fe y 5 años de mala fe. Bien, nos señala de buena y de mala fe respectivamente. ¿Qué debemos de entender por este concepto? La buena fe es la que se basa en virtud de que el propietario me lo vendió, basándonos en un contrato. Entonces, me lo vendió y yo ya lo adquirí de buena fe. Está plasmada la voluntad en un documento, en un acto jurídico. La mala fe es la que igualmente se puede basar en un acto jurídico, una resolución judicial, en la que yo estuve por el tiempo determinado que he referido anteriormente, y entonces ahora tengo la oportunidad de ser el propietario. Bien. Los requisitos para promover una acción de usucapión. Los requisitos, primeramente, o mejor dicho, los elementos, necesitamos que los bienes inmuebles se tengan de manera continua, de manera pacífica, de manera a título de propietario y de manera ininterrumpida. ¿Me podría dar más información respecto de estos elementos? Sí, de manera continua hace referencia a que yo no me dejo de tener, en este caso, el bien inmueble. Siempre lo estoy poseyendo, siempre, en todo momento, me encuentro disfrutando y gozando acerca de ese bien inmueble o bien mueble. De manera, lo que se refiere de manera pública es de que las personas, vecinos, etcétera, se dan cuenta que yo hago actos de administración sobre ese bien inmueble. Y de manera pacífica se hace referencia a que yo no he tenido ningún problema respecto al inmueble, es decir, no han querido sacarme, no he tenido problemas con mis vecinos, he sido una persona honesta, honrada, tengo buena comunicación con los que son mis vecinos, etc. Y la última, que se basa en el justo título o a título de propietario, pues efectivamente es este contrato de compra-venta, o en su caso, contrato de transacción. Bien. Es común, maestro, que la gente piense o pensemos que por tener la posesión de un inmueble, pensemos de una casa que se renta, podemos demandar esa usucapión en razón del transcurso del tiempo. ¿Esto es correcto? Tajantemente no, maestro Octavio. O sea, eso no se puede hacer, vaya. Concretamente, lo acabo de referir, necesitamos basar nuestra posesión para adquirirla en concepto de propietario forzosamente en un justo título. Entonces, eso es imposible que se realice. Debemos de tener entonces el concepto de dueño. Es correcto, siempre se debe de obtener el concepto de dueño. Bien. Maestro Agustín, en relación a la forma en la que yo puedo ejercer esa acción, ¿cuáles son las figuras procesales que regulan la codificación? El Código Procesal vigente en el Estado de México establece 2 formas en las que yo puedo acudir ante la autoridad judicial a exigir que me den el derecho de propiedad sobre un bien mueble o inmueble. En este caso, tenemos la vía ordinaria y así también tenemos la sumaria de usucapión, que es un procedimiento especial, vaya. Este procedimiento llegó a que posiblemente los procesos judiciales de usucapión eran muchísimo más rápido, porque luego la gente se encontraba de acuerdo en que pues sí le vendí, y nada más era llegar, ratificar, allanarse, y eso es todo. Sin embargo, pues por una vía ordinaria se tardaba muchísimo tiempo en los procesos, en los términos. ¿Qué vino a hacer la vía sumaria de usucapión? Agotar los términos incluso para la contestación, para el dictado de la sentencia, el desahogo de las pruebas, etc. Entonces tenemos esas 2 vías en este momento. Quiero ahondar un poquito más en este sentido. En el año 2019, a finales del año 2019, surgió como tal la oportunidad de que los gobernados pudieran exigir a la autoridad judicial en propiedad su inmueble a través de la justicia digital, que exclusivamente se está dando en el Estado de México. Entonces, este proceso en línea que se da es el que se basa en el juicio sumario de usucapión, más doctor. ¿Y esto es más ágil?
es muchísimo más ágil, muchísimo más eficiente, más eficaz, todo se agota en una sola audiencia, incluso a comparación del proceso judicial sumario de usucapión que se llevaba en la vía tradicional, por así llamarlo, pues te involucraba que el juzgador, después de que se desahogaran las pruebas o que se hiciera el allanamiento, en el término de 5 días él dictaba la sentencia. Esto debe ser de manera oficiosa, aunque debo hacer una connotación. En los juzgados, muchas veces los jueces desean que uno promueva que se dicte la resolución correspondiente, muy a pesar de que debe ser de manera oficiosa. Sin embargo, en el juzgado en línea, a través de la justicia digital, ya no es así. El día de la audiencia se desahogan todas las pruebas y en ese mismo momento el juzgador dicta la resolución correspondiente. Perfecto, es mucho más ágil ya. Muchísimo más ágil. Incluso algo que me sorprendió muchísimo acerca de esto es, los términos son exactamente los mismos, maestro. Son exactamente los mismos. Aquí lo único que pasa es de que, pues en virtud de la justicia digital, pues tal vez si te señalaban en un juzgado tradicional, por así llamarlo, te la señalaban, no sé, un mes después o 15 días después, el desahogo de tus pruebas en audiencia. Sin embargo, aquí pues te fijan la fecha de la audiencia dentro de los siguientes 5 días, menos de los 5 días, y ya vas a tu desahogo de pruebas y se acabó el asunto. Ese mismo día te dictan sentencia. Bien. ¿Qué requisitos debo de cubrir para promover una demanda de usucapión? Ya me habló de los presupuestos, de las vías, de los requisitos, digamos, de fondo. Pero si un ciudadano ordinario quiere demandar un juicio de usucapión, ¿qué pruebas más bien debe de presentar? Ok, muy buena pregunta, maestro Octavio. La primer documento que debe de ofrecer es su contrato, ya sea un contrato de compraventa o un contrato de transacción. Es muy importante esto porque ese es el que hace que se base el justo título. Es decir, el juzgador es el primer documento que toma en cuenta. ¿Qué otros documentos tiene? Debemos de recordar que para el momento en que yo voy a adquirir una propiedad, si es así mi deseo, yo la debo de disfrutar a partir de ese momento sin ningún gravamen. Entonces debo de ofrecer yo un certificado de inscripción en su caso y también un certificado de libertad de gravamen. No es muy indispensable que se presenten cualquiera de los dos, el más importante es el de inscripción, pero el de libertad de gravamen le da certeza al juzgador de que esa propiedad se encuentra libre de gravamen. Además de estos certificados, debemos ofrecer nuestro recibo de predio de que la propiedad se encuentra libre de impuestos, que está cubierto sus impuestos hasta el día en que se va a realizar o el año en que se va a realizar el juicio de usucapión. Entonces, ese es un documento muy importante. Otro documento que necesitamos, que muchas veces no es necesario, maestro Octavio, pero decía por ahí un juzgador, si quieres que el proceso judicial te salga rápido y sin ningún problema, para que no te estemos pidiendo documentos extras, tráeme todo y entonces yo te voy a dar el buen derecho. Bueno, este documento es la escritura en la que se basa la persona que me vendió, para que yo pueda comprobar que efectivamente, pues si ya me vendiste tu propiedad, pues dame todos los documentos. Entonces ofrecemos la escritura también. Y hay otros documentos, por ejemplo, que son muy importantes. Resulta que aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl, por citar un ejemplo, teníamos que antes las colonias o la colonia se llamaba Aurora, la que hoy conocemos como Benito Juárez. Entonces esa colonia era muy grande, de tal suerte que hubo un momento en el que cambió esa denominación de la colonia Aurora, hoy por hoy se llama colonia Benito Juárez. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que la colonia Aurora y la colonia Benito Juárez son exactamente la misma? A través de unos certificados que emiten en el municipio de Nezahualcóyotl, en la cabecera municipal. Estos dos certificados es el de alineamiento y número oficial. ¿Por qué? Este número oficial me permite determinar, en las escrituras muchas veces son escrituras de antes de que se hiciera otra vez esta parte de volver a colonizar. Bueno, entonces aparece lote y manzana. Este certificado de número oficial me permite determinar que el lote y manzana corresponden a cierto número oficial y a cierta colonia nueva. Entonces, esos son los documentos cuando menos más importantes para yo poder darle una identidad al inmueble y pues que el juzgador tenga la seguridad de que el inmueble del que yo pretendo usucapir es exactamente el mismo. Por esta variación que puede haber entre la escritura, entre el contrato, entre el certificado de inscripción y pues yo lo voy a acreditar con estos documentos. ¿Cómo acreditamos que la posesión fue pública, que fue ininterrumpida? ¿Eso cómo lo acreditamos ante el Ok, juzgado?
el acreditar que la posesión fue pública, pues con testigos. Muy común es poder decirle al vecino de enfrente, que desde luego seguramente hay muchos casos que llegan a mi despacho, en los cuales la gente tiene muchos años ahí y no regularizó porque tiene muy poco recurso económico, pero ya todos los vecinos saben que son propietarios. Entonces, con que nosotros presentemos de 2 a 3 testigos, con eso será suficiente para acreditar que pues esta persona ha obtenido en posesión el uso, goce y disfrute de ese bien inmueble. Bien, en su experiencia, maestro Agustín, ¿qué tiempo demora una acción de esta naturaleza? Si nos vamos por el procedimiento ordinario, nos podemos tardar aproximadamente. Hay algo muy importante, maestro Octavio, que quiero aclarar. Por ejemplo, de acuerdo a las características del inmueble, se va a establecer si va a ser por la vía ordinaria o por la vía sumaria de usucapión. Entonces, si yo no cumplí con esos requisitos, me voy a la vía ordinaria, posiblemente me tarde en mi proceso judicial aproximadamente unos 3 meses para que se haga el desahogo de todas las pruebas, etcétera. Si me voy por la vía sumaria, pues es muchísimo más rápido. Justamente, pues la palabra sumaria quiere decir o se hace referencia a que los procedimientos son más cortos y muchísimo más sencillos. Entonces, me puedo tardar, en mi experiencia se lo voy a referir, yo tengo un proceso judicial que hice en el 2017, en el cual obtuvimos la resolución judicial en el término de 5 días. Entonces, pues haciendo una comparativa, pues me tardo muchísimo más en una ordinaria que en una sumaria. Ahora bien, me tardo aproximadamente 19 días hábiles. 19 días hábiles. O si hay, por ejemplo, yo demando a la persona que aparece como dueño en el registro público de la propiedad y esta persona llega y me dice, ¿sabes qué? No, yo voy a hacer una reconvención, es decir, una contrademanda para que nos entiendan. Hago una reconvención, entonces el proceso sumario de usucapión se suspende y automáticamente lo va a suplir el apartado del juicio ordinario civil. Entonces, es dependiendo del caso concreto cuánto tiempo te vayas a tardar. Muchas veces la gente está de acuerdo, entonces te tardas 19 días hábiles a lo mucho. Si el procedimiento tiene alguna controversia, pues te va a involucrar un poco más de tiempo. Puede durar hasta 9 meses o un año, ya yéndonos a los extremos. Bien. Finalmente, maestro Agustín, la resolución judicial que se emita al concluir este juicio de usucapión, ¿es mi escritura pública? Ok, hay que hacer aquí una connotación, maestro, porque muchas veces la gente le da miedo esta parte de que, oye, pues es que yo todavía te pago el juicio a ti, abogado, y luego todavía le tengo que pagar al notario para hacer la escrituración. No, la escritura es justamente un documento, un instrumento que el notario público escribe de su puño y letra, porque ese es el origen en realidad. El notario público era un escribano, entonces todos los documentos que él emitía eran escritos propiamente, por eso es que se le llama escritura. La escritura la hace el notario. Sin embargo, en la vía jurisdiccional, a través de un juzgador, no es una escritura, es un título de propiedad. Esta resolución judicial, hoy por hoy, a través de una reforma que hubo en la ley civil, ya no hay ningún problema. Por ejemplo, antes la limitante eran los metros. Si tú abajo de los 200 metros era tu inmueble, entonces la sentencia te servía como título de propiedad. Si sobrepasabas de los 200 metros, es decir, 200 metros punto uno, tú tenías forzosamente la obligación de acudir con el notario público a que te hiciera una escritura. Entonces, esto cambió en el 2018, ya se derogó esa parte de la ley y entonces ya se estableció que cualquier inmueble ya se puede obtener el título de propiedad con la resolución judicial, porque si no, entonces caeríamos en lo absurdo que muchos había debatido incluso en la asamblea. Habían dicho, oye, pero pues si un juez es un poder, justamente pertenece al Estado, entonces las determinaciones que ellos tienen son de manera pública. ¿Por qué le obligamos al gobernado a que él tenga que acudir con un notario a obtener una escritura para que tenga ese efecto erga omnes, es decir, frente a todos? Entonces eso estuvo mucho en controversia hasta que lo quitaron y dijeron, todas las resoluciones judiciales que salgan del Poder Judicial serán los títulos de propiedad. Entonces las personas lo único que tienen que hacer es, con sus oficios, acudir al Instituto de la Función Registral, inscribir su sentencia y eso es todo, y ya aparecen como propietarios ellos para que tenga efectos erga omnes. Perfecto. Bueno, maestro Agustín, muy enriquecedora esta charla. Creo Muchas que gracias. nos ha quedado bastante claro cuáles son los requisitos para poder promover un juicio de usucapión, las vías que
que existen para la tramitación, desde luego también los requisitos, llamarle de alguna manera requisitos probatorios o requisitos para acreditar en estas acciones. Le agradezco mucho, maestro Agustín, debo de reconocer públicamente la participación y contribución que hace en el Centro de Investigación y Capacitación Judicial, en donde hemos tenido la dicha de contar con su colaboración, usted como titular del área civil y familiar, en el que ha organizado diversos cursos. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Octavio, y muchas gracias a esta escuela Sicacu.